Bien, bienvenidos a este nuevo tema, el cual hemos titulado La oración simple. La idea de este tema es poder también, al igual que con otras sesiones, la idea es poder ver con más claridad las respuestas que nosotros vamos a dar respecto de las preguntas de los exámenes de admisión de San Marcos. Como saben ustedes, esa es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Es una iniciativa pensada en los estudiantes o en los egresados de los colegios que estén preparándose para rendir algún examen de admisión a San Marcos. O en general a alguna otra universidad que también puede ser útil, digamos, productivo, ¿no? Esto está pensado en los estudiantes. También es útil en general para los profesores, de repente que quieren ver un poco más acerca de estos aspectos conceptuales o teóricos. En este caso, lo que hemos identificado es que en los exámenes de admisión hay un bloque de preguntas donde existen conceptos vinculados con la oración simple. Por ejemplo, puede haber, puede haber una pregunta, de hecho hay muchas preguntas de este tipo. En el siguiente enunciado, eh, José quiere pan. Identifique, ¿no? ¿Qué clase de oración es? Y luego te dan oración simple afirmativa, oración simple interrogativa, oración simple imperativa, exhortativa, etcétera. Hay preguntas de ese tipo, preguntas que le van a exigir, estamos hablando de los exámenes de admisión, hay preguntas que les van a exigir a los estudiantes o a los egresados, aquellos que estén dando su examen de admisión, preguntas que les van a exigir que conozcan o que tengan cierto conocimiento sobre la oración simple y sobre las clases de oración simple que además existen. Entonces, pensando en ello, hemos elaborado esta nueva sesión, que es la sesión 36. Esta es una sesión en la que trataremos sobre la oración simple. Además de ello, tener en cuenta que como parte de esta iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, tiene dos partes, o hay dos componentes. El primero de ellos es con el cual nosotros vamos a empezar, que es poder discutir, poder conversar, dialogar, generar un diálogo asincrónico sobre todos estos conceptos implicados aquí. Podríamos decir que esta es la parte teórica, es la parte en la que ofrecemos algunos insumos conceptuales en torno a la oración simple y a las clases de oración simple también que vamos a ver en adelante. Esta es la primera parte de la iniciativa propuesta por el doctor Giancarlo García Guadalupe. La segunda parte está vinculada con el ejercicio. Es algo más práctico, es una vez que hemos tratado estos aspectos, vamos a los documentos, en este caso vamos al documento donde hemos recogido, seleccionado todas aquellas preguntas de los exámenes de San Marcos anteriores en donde figura este tema, la oración simple. Entonces, en este documento vamos a resolver todo, ¿de acuerdo? Todas las preguntas vinculadas con la oración simple. La idea, repetimos una vez más, la idea es poder tener un acceso libre, gratuito a esto, ¿de acuerdo? Por esta razón, el día de hoy vamos a enfocarnos en la sesión 36, la oración simple. Sean entonces ustedes bienvenidos a esta nueva sesión. Muy bien, vamos a empezar entonces con algunas precisiones.
Vamos a empezar con algunas precisiones. Primero vamos a definir, vamos a definir qué es la oración simple, ¿ya? Aquí hemos colocado una definición sintáctica desde un punto de vista sintáctico y vamos a leerla. Dice aquí, es lo que hemos colocado, es una oración que tiene un solo predicado con un único verbo en forma personal, sin que exista otra proposición subordinada o coordinada dentro de ella. Leemos nuevamente, es una oración que tiene un solo predicado con un único verbo en forma personal, sin que exista otra proposición subordinada o coordinada dentro de ella. En el marco de esta definición vamos a destacar lo siguiente. La oración simple, vamos a destacar esto en amarillo, que es una idea clave, un solo predicado. De manera que todos aquellos que se estén preparando para el examen de admisión y les vengan preguntas, como ya vamos a ver en la parte práctica, les vengan preguntas vinculadas con la oración simple, ustedes inmediatamente tienen que tener en cuenta que cuando se habla de una oración simple, desde esa primera perspectiva, estamos hablando de un tipo o una clase de oración con un solo predicado, o sea, tiene un solo predicado, con un único verbo, además. Principalmente ello, con un único verbo. Entonces vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Para poder ver de repente con más claridad esta primera definición. Dice aquí, María lee un libro. Vamos a decir que esta oración, María lee un libro, vamos a decir que esta oración es, vamos a decir que esta oración es una oración simple. ¿Por qué? Porque según la definición, la oración simple tiene un solo predicado con un único verbo. Y es justamente lo que está pasando aquí, ¿no? En uno, María lee un libro, justamente tengo un solo predicado con un único verbo, que es el verbo leer. Entonces, ante esta circunstancia, cuando ustedes, o para que ustedes puedan identificar una oración simple, siempre enfóquense en lo siguiente. En la medida en que la oración tenga un único verbo, lee, por ejemplo en uno, ¿no? Leer, vamos a decir que es una oración simple. Y lo propio ocurre en dos. El perro ladra fuerte. Aquí también podemos nosotros identificar un único verbo. Por lo tanto, seguimos hablando de oraciones simples. En tres, nosotros viajaremos mañana de la misma forma. Si podemos identificar un solo verbo en el enunciado, vamos a decir entonces que es una oración simple, que es lo contrario a la oración compuesta o compleja, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Muy bien, entonces esa es una primera definición de índole sintáctica, es una definición que básicamente te dice que para que puedas tú señalar que estás frente a una oración simple, tienes que haber identificado primero un solo predicado con un único verbo. Entonces, en la medida en que puedas tú ciertamente identificar ese verbo, vas a poder también señalar que estás frente a una oración simple. Muy bien, vamos con una definición semántica ahora, ¿no? Ya hemos visto, hoy hemos hablado de una definición sintáctica, vamos a ver ahora desde el punto de vista semántico, es decir, desde el punto de vista del significado, cómo concebimos una oración simple. Hemos colocado aquí lo siguiente, ¿no? Es una definición pequeña, pero interesante. Dice, es una estructura que expresa un solo enunciado completo,
con sentido propio sin depender de otra oración. Nuevamente, leemos. Es una estructura que expresa un solo enunciado completo con sentido propio sin depender de otra oración. Entonces vamos a destacar aquí lo siguiente. Por una parte, un solo enunciado completo, ¿no? Un solo enunciado completo con sentido propio, desde el punto de vista semántico. Entonces vamos a ver en los ejemplos. El sol brilla en el cielo. Justo aquí, ¿no? El sol brilla en el cielo. El sol brilla en el cielo, ¿no? Vamos a decir que que esto tiene sentido propio, ¿no? Es decir, que este único verbo, por ejemplo, este único verbo nos basta para que el enunciado tenga sentido propio, ¿no? Si uno se pregunta qué brilla en el cielo, el sol. ¿Qué hace el sol en el cielo? Brilla. Es decir, el verbo es suficiente para que la oración tenga autonomía. Pues cuando eso ocurre, vamos a decir que estamos, desde este punto de vista semántico, vamos a decir que estamos frente a una oración simple. Cuando, en general, toda la estructura se constituya en un enunciado completo con sentido propio. Pedro corre todas las mañanas. Igual, la presencia del verbo hace que toda la estructura se conciba como un solo enunciado. Y además con sentido también propio, ¿no? El verbo aquí, o sea, semánticamente el verbo es suficiente para darle sentido, para darle significado, porque Pedro corre todas las mañanas. ¿Qué hace Pedro todas las mañanas? Corre, ¿no es cierto? Entonces es suficiente el verbo. O la película terminó tarde, ¿no? Por ejemplo, terminó. Aquí también esta palabra, este elemento verbal, es suficiente, ¿no? Para decir que estamos frente a un solo enunciado completo y con sentido propio. Entonces vamos a decir que desde el punto de vista semántico, estamos frente a una oración simple en tanto el verbo sea suficiente, ¿no? Para que la oración se pueda entender. Eh, ¿No? Esto quiere decir que, por ejemplo, o sea, el verbo es suficiente, a diferencia de otro tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco 4, la película que vimos, si yo colocara una o intentara colocar una oración como la película que vimos, por ejemplo, aquí vimos es también un verbo, ¿no? Vimos es también un verbo, sin embargo, desde el punto de vista semántico, ese verbo es insuficiente para que la oración como tal tenga sentido propio, sentido pleno. Es decir, desde este otro punto de vista, la oración simple se define como una estructura en la que aparece un verbo y en donde ese verbo le da un sentido pleno, completo a toda la oración. Por esta razón, la película que vimos no puede ser una oración simple, porque a pesar de existir un verbo, ese verbo o ese único verbo no le da sentido total a la oración. Es necesario otro verbo, es, y luego un complemento, por supuesto, ¿no? Pero eso no ocurre con la oración simple. Cuando estamos frente a una oración simple desde el punto de vista semántico, el verbo o el único verbo que aparece allí es suficiente, nuevamente, para darle sentido. Desde este otro punto de vista, estamos ante una oración simple entonces cuando la presencia del verbo del único verbo es suficiente para que la oración tenga sentido propio.
¿no? Esto ocurre en uno, 2 y 3, que es distinto de lo que ocurre en 4. Muy bien, ahora vamos con una definición morfológica. Dice aquí, es una construcción, la oración, ¿no? Estamos hablando de la oración simple. Es una construcción que presenta un solo núcleo verbal, conjugado, sin presencia de más verbos principales dentro de la misma unidad eh, sintáctica. Muy bien, vamos a destacar aquí aquello que nos parece importante. Es una construcción, dice aquí, es una construcción que presenta un solo núcleo verbal conjugado. Eso es lo importante aquí. Un solo núcleo verbal conjugado. Ejemplos. Lucía estudia matemáticas. Aquí hay un solo núcleo verbal que es estudia, ¿no? Allí está el núcleo verbal. Y además que es único, ¿no? Es un solo núcleo. Estudia. Pero además está conjugado, ¿no? Está conjugado en tercera persona singular, porque es ella estudia, ¿no? Podríamos decir ellos estudia, o nosotros estudia, o yo estudio, o yo estudia, o tú estudia, ¿no? Es decir, desde el punto de vista morfológico, no solo importa la presencia del verbo, es decir, no solo es importante que la oración simple tenga un núcleo verbal o un único núcleo verbal, un solo verbo, como estudia, sino también es importante que ese núcleo verbal esté conjugado respecto al sujeto, que es lo que ocurre en uno. Lucía estudia matemáticas. Y lo propio, ¿no? Ocurre en dos. El sujeto en dos ya no es singular, sino es un sujeto plural. Mis amigos, o sea, es como si dijéramos ellos, ¿no? De la misma forma, hay también un núcleo verbal, pero es un núcleo verbal conjugado. El tren, en tres, ¿no? El tren saldrá a las 8. Igual, saldrá. Entonces, desde esta otra perspectiva morfológica, vamos a decir que no solo es importante que la oración simple tenga un elemento verbal, un verbo, un núcleo, sino que además este elemento, este núcleo, esté conjugado respecto del sujeto. O sea, que haya concordancia de número, que haya concordancia de número eh, y de persona, ¿no? Decimos de persona gramatical, por supuesto, ¿no? Bien, hemos visto entonces tres formas de poder definir el sujeto. Primero hablábamos del sujeto, perdón, hemos visto tres formas de poder definir la oración simple. Hablábamos primero de la oración simple en términos de una definición sintáctica. Luego señalábamos algunas precisiones sobre la oración simple a partir de una definición semántica. Y ahora hemos dado también otra precisión sobre la oración simple desde un punto de vista morfológico. ¿De acuerdo? Eh, Como ya tenemos una idea, ¿no es cierto? Ya tenemos una idea de qué es la oración simple, vamos ahora a ver las clases. ¿Cuáles son las clases de oración simple que existen? Vamos a decir que una primera clase de oración simple es la oración interrogativa, ¿no? La oración interrogativa. Aquí
aquí hemos colocado una definición muy interesante, ¿no? Vamos a leerla y luego vamos a comentarla. Hemos colocado lo siguiente. Oración interrogativa es aquella que se utiliza para formular una pregunta, ya sea de manera directa o indirecta. Se caracteriza por el uso de signos de interrogación en las preguntas directas y por el uso de pronombres o adverbios interrogativos en las indirectas. Vamos a leer de nuevo. Es aquella que se utiliza para formular una pregunta, ya sea de manera directa o indirecta. Se caracteriza por el uso de signos de interrogación en las preguntas directas y por el uso de pronombres o adverbios interrogativos en las indirectas. ¿Qué quiere decir esto? En principio, según esto, hay dos clases de preguntas. Hay dos clases de preguntas o existen dos tipos o clases de oración interrogativa. Primero están las directas y luego están las indirectas, ¿no? Las primeras las hemos colocado en amarillo y las segundas en verde. Hay dos clases de oraciones interrogativas, que son básicamente preguntas y se utilizan para eso, para formular preguntas. Por ejemplo, ¿dónde vive tu hermano? ¿No? ¿Dónde vive tu hermano? Vamos a decir que es una oración interrogativa, ¿no? Vamos a decir que es una oración interrogativa. ¿Dónde vive tu hermano? Pero no solamente es una oración interrogativa, bueno, en realidad todas son oraciones interrogativas. Vamos a decir que es una oración interrogativa directa. Cuando hablamos de una oración interrogativa directa, ¿no? Estamos hablando de oraciones que tienen signos de interrogación, ¿ya? Las oraciones interrogativas directas tienen signos de interrogación, o sea, son preguntas explícitas, sumamente explícitas, muy o excesivamente evidentes. ¿Dónde vive tu hermano? Es una pregunta bastante visible, ¿no? ¿Dónde vive tu hermano? Es una pregunta muy, muy clara, ¿no? Muy, muy evidente. Entonces, cuando eso ocurra, estamos hablando de oraciones interrogativas directas, cuando estemos frente a preguntas de este tipo. ¿Dónde vive tu hermano? ¿O vendrás a la fiesta? Por ejemplo, ¿no? También es una pregunta bastante precisa, ¿no? A diferencia de las preguntas indirectas o de las oraciones interrogativas indirectas que no usan signos de puntuación que no usan signos de interrogación, pero estas oraciones suponen una pregunta o implican una pregunta. No sé cuándo llegará el tren. No sé cuándo llegará el tren. Es una pregunta, ¿no? Es como si dijéramos, no sé en qué momento eh, me pagarán, por ejemplo. O no sé qué hora es. De alguna forma quiero saber cuándo me van a pagar o qué hora es, pero no formulo, ¿no? Digamos, en esos ejemplos, no formulo, las oraciones no las formulo de forma directa, sino más bien de una forma indirecta. O sea, coloco una pregunta, pero digamos, hago que la pregunta esté como que disfrazada, ¿no? No sé cuándo llegará el tren. Entonces, cuando eso ocurre, estamos frente a una oración interrogativa indirecta. Otro punto muy importante aquí es que las oraciones interrogativas, además de clasificarse en directas cuando usan signos de interrogación o indirectas cuando no usan tales signos, es que las oraciones interrogativas pueden también clasificarse en parciales y en totales, ¿de acuerdo?
pueden también clasificarse en parciales y en totales. Esta clasificación de en parciales y en totales depende de la naturaleza de las respuestas. Por ejemplo, ¿dónde vive tu hermano? Vamos a decir que no solamente es una interrogativa directa, sino además es, vamos a decir que además de ser una interrogativa directa, es una parcial. Se movió un poquito, vamos a arreglarlo ahorita. ¿Dónde vive tu hermano? Vamos a decir que es una interrogativa directa parcial. Y vamos a decir que es parcial porque la pregunta supone o exige una respuesta precisa. ¿Dónde vive tu hermano? En la avenida La Marina, en la avenida Arequipa, en la avenida Castilla, en la avenida Bolívar, ¿no? En el jirón 4 de la calle Puntiaguda, por ejemplo. Entonces, este tipo de preguntas, ¿dónde vive tu hermano? Son preguntas parciales. Son preguntas u oraciones interrogativas parciales porque exigen una respuesta precisa, una respuesta particular, puntual. ¿Dónde vive tu hermano? Es algo más preciso, más específico, ¿no? Entonces, a este tipo de preguntas que solicitan información en esta línea puntual, las vamos a denominar oraciones interrogativas parciales. Por el contrario, hay preguntas como dos, ¿vendrás a la fiesta? ¿Vendrás a la fiesta? Aquí más bien es una pregunta categórica, ¿no? No, no supone, la pregunta no supone una respuesta que brinde información específica, ¿no? Es una pregunta total, vamos a decir, ¿no? Total porque en el sentido de que la respuesta o en el sentido de que la pregunta exige una respuesta categórica, ¿no? Sí, no, no exige más. La respuesta es categórica, contundente, ¿no? Sí, no. O no sé cuándo llegará el tren, ¿no? Es como si dijéramos cuándo llegará el tren, esta sí es parcial. Estamos preguntando algo también específico. Esta es otra forma de ver entonces las oraciones interrogativas, ¿ya? Como directas o indirectas, pero también podemos hablar de parciales y totales. Va a haber un espacio práctico para poder ver y definir un poco más esto, ¿ya? Pero de momento es eso. Luego tenemos la oración, que esta es otra clase, la oración enunciativa. Es aquella que informa un hecho de manera objetiva, afirmando o negando algo. Esta última parte es muy importante, afirmando o negando algo. El sol brilla en el cielo. Es una oración enunciativa, ¿no? Porque es una afirmación. El sol brilla en el cielo. No me gusta el café. Eso también tiene un carácter enunciativo, ¿no? Se está expresando el disgusto de una persona respecto de una bebida, ¿no? No me gusta el café. Claro, tiene un carácter enunciativo, pero en este caso es negativo, ¿no? O Pedro compró un coche nuevo, ¿no? Es afirmativo. Entonces, esta es otra clase de oración que vamos a denominar oración enunciativa, ¿ya? Y puede ser de dos tipos, según estamos viendo. Pueden ser afirmativas, en tanto la oración afirme algo sobre algo. Puede ser negativa, ¿no? En tanto establezca una negación la oración.
Entonces, la oración enunciativa, que es otra clase, puede ser de dos tipos, afirmativa o negativa. Muy bien, esta es otra clase. Y esta es la oración desiderativa. Expresa un deseo, dice, anhelo o aspiración. Vamos a destacar aquí esta palabra que es deseo, que ya engloba a los otros términos, ¿no? Deseo, anhelo o aspiración suele ir acompañada de expresiones como ojalá, que, quisiera. Solamente para poder identificar ese tipo de oraciones hay que leerlas y ver si en estas oraciones se expresa ciertamente deseo o no. Ojalá mañana haga sol. Probablemente esta persona quiere ir a la playa, le guste el calor, ¿no es cierto? O va a ir a la piscina, o sea, una persona friolenta. En cualquier caso, ojalá, ¿no? Ojalá. Es una oración desiderativa, ¿no? Porque se está expresando un deseo, ¿no? Una expectativa. Que tengas un buen día. También es una oración desiderativa que tengas. Es un deseo, ¿no? Alguien probablemente ocurre un saludo entre dos personas, se despiden y luego una le dice a la otra que tengas un buen día. Puede ser que te vaya bien también, ¿no? 3. Quisiera viajar a París algún día. Quisiera. Claro, esta persona quiere. Tiene como propósito hacerlo. De ahí a que lo haga es distinto, ¿no? Pero quiere. Entonces es una oración desiderativa en tanto expresa un deseo. Dubitativa, esta es otra clase, ¿no? Es otra clase de oración. Expresa duda, posibilidad o incertidumbre sobre un hecho. Suele incluir adverbios como quizás, tal vez, posiblemente, probablemente o puede que. ¿De acuerdo? Lo que vamos a destacar aquí es lo siguiente, duda. Toda vez que ustedes puedan identificar en algún examen de admisión que la oración exprese duda o incertidumbre o posibilidad, van a estar ustedes frente a una oración dubitativa. Por ejemplo, quizás llueva esta tarde, quizás. O sea, la persona no sabe, ¿no? Desconoce, o sea, asume, ¿no? Adivina, probablemente, ¿no? Tiene la incertidumbre de, pero no es que no es que va a llover, porque si la persona dijera, esta tarde, o va a llover esta tarde, ya no sería dubitativa, sería una oración afirmativa, pero aquí no está afirmando, aquí más bien está expresando duda. Quizás llueva, es quizás, o sea, eventualmente, o sea, no afirma, sino supone, cree que es una oración dubitativa. O, por ejemplo, tal vez llegue a tiempo, o sea, tal vez. No sabe la persona, probablemente va a llegar tarde, va a llegar a deshora. Entonces supone, cree, imagina que va a llegar a tiempo, no lo sabe. Entonces es una oración dubitativa. Puede que no sea tan difícil, o sea, puede que, nuevamente la persona está asumiendo, es una asunción. Puede que es diferente de decir, no es tan difícil, porque cuando tú dices, no es tan difícil, ahí estás afirmando. Es una oración enunciativa negativa, no es tan difícil, pero aquí no es así, aquí es puede que, o sea, hay una duda aquí, ¿no? Hay una duda.
A esto llamamos oración dubitativa. Oración exhortativa, también llamada imperativa. Ajá, imperativa. Es aquella que expresa una orden, mandato, ruego o consejo. A ver, cierra la puerta. Cierra la... eso es una orden, ¿verdad? No. Cierra la puerta, es una orden. Por favor, guarda silencio. Aquí es un ruego, ¿no? Bueno, es un ruego por el empleo de la palabra por favor, ¿no? Pero sigue siendo un mandato, ¿no? O sea, la persona sigue, o sea, la persona frente a su interlocutor sigue estableciendo una relación de haz algo, ¿no? Por favor, guarda silencio. O sea, sigue siendo una orden, pero en forma de ruego, ¿no? O no corras en el pasillo, o sea, no corras en el pasillo, o sea, no. Es una prohibición, pero sigue siendo una orden también, ¿no? No, desde no corras. Entonces, a esta última clase de oraciones las vamos a denominar oraciones exhortativas, ¿ya? Que son aquellas oraciones que expresan una orden, un mandato o un ruego, ¿ya? Cierra la puerta. Por favor, guarda silencio. No corras en el pasillo, ¿no? Etcétera. Bien, hasta aquí entonces hemos llegado a conversar sobre la oración simple, algunas precisiones sobre este tema y también algunas clasificaciones de la oración simple. Ahora, ya que hemos conversado, está un poco más claro el panorama, ahora vamos a resolver los ejercicios que hemos podido identificar. Hay muchos ejercicios que han sido identificados en los exámenes de admisión de San Marcos que tienen que ver con este tema, con el tema de la oración simple. Entonces, yo dejo de compartir la PPT para partir el otro material, el documento en donde hemos colocado todos los ejercicios. ¿Ya? Creo que ya estamos colocando ello, ya estamos colocando todos los ejercicios. Bien, empezamos con el primer ejercicio. Recordar siempre que estamos resolviendo las preguntas de los exámenes anteriores de admisión de la Universidad San Marcos. ¿De acuerdo? Y esta es una iniciativa gratuita, accesible, propuesta por el doctor Giancarlo García Guadalupe. ¿Ya? Es una iniciativa que no tiene costo, más bien está pensada, como lo indicábamos inicialmente, en aquellos estudiantes que han egresado de colegios y quieren prepararse para dar su examen de admisión en el área de comunicación. Es como si estuviéramos llevando un curso gratuito, ¿no? Y también, por supuesto, esto puede ser útil para otros profesores que enseñan estos temas y de repente quieren discutir, conversar un poco y podemos también hacerlo. Marque la alternativa que corresponde a una oración interrogativa indirecta total. Uy, empezamos con una pregunta muy interesante. Vamos a marcar aquí qué es lo que se nos pide. Dice oración interrogativa, ya, indirecta. O sea, desde el momento en el que nos dicen una oración interrogativa indirecta, ya nos están hablando que no va a ser una pregunta. O sea, va a ser una pregunta, pero no con signos de interrogación. Entonces, desde el momento en el que nos dicen oración interrogativa indirecta, hay que ir descartando todas aquellas que tienen signos de interrogación, porque los signos de interrogación están reservados para la oración interrogativa directa, pero aquí no, dice indirecta. Entonces, todo aquello que tenga signos de interrogación va a ser una alternativa que se va a descartar. Por ejemplo, B. Vamos a descartar B. Se va a descartar B. 1.
C también se va a descartar. Entonces ya solo me queda A, D y E. Ahora me dice total. ¿Qué quiere decir total? Cuando hablamos de aquellas oraciones interrogativas totales o de aquellas preguntas que son totales, decíamos que eran totales en tanto las respuestas eran categóricas, sí o no, ¿no? Sí o no. Hablamos y decíamos que una oración interrogativa total, ¿no? O una pregunta total es aquella cuya respuesta es categórica, es contundente, sí o no. Entonces, ignoro en A, ¿no? La primera alternativa dice, ignoro cuánto obtuviste en el examen, o sea, cuánto. Esa no es total, ¿no? No se puede responder con un sí o con un no. Más bien exige una información específica. Entonces se descarta. Aún no sé por qué hiciste eso. Igual, ¿no? Es como si dijéramos, ¿por qué hiciste eso? Responde o exige también una respuesta parcial, particular, ¿no? ¿Por qué? Por esto, por lo otro, por aquello, por... En fin, tampoco, ¿no? En cambio, dime si volverás mañana lunes. Dime si volverás mañana lunes. La respuesta es sí, no. Entonces, esa es la respuesta correcta. Una oración interrogativa indirecta total. Indirecta en tanto no lleva signos de interrogación. Total en tanto esta alternativa exige una respuesta precisa o contundente, vamos a decir, contundente o categórica, del tipo sí o no. E es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, por su salud dental, visite a su odontólogo 2 veces al año. Corresponde a una oración por su salud dental. Visite. Esto suena como que a orden, ¿no? Visite. Es como si dijéramos, vaya, ve, salga, etcétera, ¿no? Desiderativa no puede ser porque ahí yo no percibo un deseo. Enunciativa tampoco porque no es una oración afirmativa, no se expresa algo sobre algo o tampoco se niega. Dubitativa tampoco, no hay una duda. Exclamativa tampoco. Más bien es exhortativa, es decir, es imperativa. Imperativa. Pues está dando una orden. Visite a su odontólogo 2 veces al año. La respuesta correcta es E, exhortativa. Señale la alternativa donde se presenta una oración enunciativa según la actitud del hablante. Enunciativa. Ya sabemos que las enunciativas pueden ser de dos tipos. Pueden ser negativas o afirmativas. Pero a mí me dicen enunciativa. Por favor, no haga ruido en el aula. No, esa es no haga ruido. Esa es incorrecta. Porque esa es una orden. O sea, es una exhortativa o es una imperativa. No haga ruido, ¿no? Espero que el próximo. Espero, ¿no? Espero. Claro, él espera, no se sabe, es un deseo. Pero no me piden desiderativa. O sea, no me piden una oración, no se expresa un deseo. Probablemente no nos clasifiquemos. Tampoco me piden una oración dubitativa, donde se exprese duda, incertidumbre. No me piden eso. El Huascarán es una cumbre aquí sí. Esta sí tiene un carácter enunciativo y de hecho es afirmativa. Esta es la respuesta correcta. Dime quién es el responsable. Esa es interrogativa. Pero a mí no me piden interrogativa, ¿no? Me piden simplemente enunciativa. Por esa razón, la respuesta correcta es D. Siguiente pregunta dice, señala la alternativa que corresponde a una oración dubitativa. Dubitativa. La duda me está matando, amigo. No, esa puede ser exclamativa, ¿no? El patio del colega es muy pequeño, enunciativa. Entonces, pero no, porque a mí me están pidiendo dubitativa. Tal vez, o sea, tal vez mañana, o sea, no se sabe, ¿no? Ahí está la duda. Entonces la respuesta correcta es C. Ahora vamos a ver D. Ojalá. Ojalá es desiderativa.
¿no? Pero a mí no me han pedido deseo, me han pedido duda. ¿Sabes cuándo? Esa es una pregunta. Es una oración interrogativa. Entonces la respuesta correcta es sí. Bien, sintácticamente la perífrasis verbal es la secuencia de dos o más verbos con relación en la columna de la izquierda con la columna de la derecha donde se manifiesta la incidencia semántica del verbo auxiliar sobre el verbo principal. Esa es una pregunta que está implicada con algunos conocimientos previos que nosotros hemos ido resolviendo en sesiones anteriores y la hemos colocado aquí justamente porque tiene que ver con ello. Entonces, lo primero que vamos a decir es, el atleta puede levantar hasta 200 kilos. El atleta puede levantar hasta 200 kilos. Eso indica modalidad, tiene que ver con el modo, ¿no? Entonces, a modalidad. Una señora vendrá a cuidar a los niños mañana. Una señora vendrá a cuidar mañana. Eso tiene que ver con temporalidad, ¿no? Eh, Eso tiene que ver, dos, tiene que ver con temporalidad. Y temporalidad es de. Tres, volvió a concursar en el programa radial ayer. Tres, volvió, ¿no? Volvió. Ese tiene que ver con B, repetición. Cuatro, solía caminar, dice, ¿no? Solía caminar. Solía, ese solía tiene que ver con hábito. Solía. Bien, entonces aquí hay que encontrar una opción que tenga A, D, B y C. Y la única opción posible es la letra D. A, B, perdón, A, D, B y C. Las demás entonces están descartadas. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, mediante una oración interrogativa, un hablante puede solicitar información a su interlocutor. Considere esta aseveración e indique en cuál de las siguientes alternativas existe una oración interrogativa directa parcial. Ajá, interrogativa directa parcial. Si me dicen interrogativa directa parcial, en principio me están pidiendo preguntas explícitas. Ahora, si me dice parcial, es porque la respuesta tiene que ser precisa o específica. ¿Por dónde crees que pudo haber escapado? Ahí está, esa es la interrogativa directa parcial, porque ¿por dónde? Por aquí, por allá, es parcial, te pide información específica, puntual sobre algún aspecto, ¿no? ¿Querrías viajar con nosotros? Esa no, porque es total, ¿no? La respuesta implica sí, sí querría, no querría, entonces no nos piden totales, ¿no? O sea, categóricas no nos piden. ¿Preguntaste si los Pérez vendrán? Tampoco, ¿no? Porque la respuesta va a ser simple sí o no. No pregunté, sí pregunté. ¿O sabrás dónde dejo Alberto las llaves? Sí, sí sé, no, no sé. No, no nos piden totales, nos piden más bien parciales. Aquellas preguntas que exigen información específica. La respuesta correcta entonces es la letra A. Siguiente pregunta. Dice aquí, identifique la alternativa que relaciona correctamente las clases de oraciones con los enunciados. A ver, dice aquí, interrogativa directa parcial. Interrogativa directa parcial es esta, la C. ¿Quién te ayudó a corregir el texto? ¿Quién? Es una interrogativa directa parcial. Vamos a colocarla acá. Interrogativa directa parcial es la letra C, ¿no? ¿Quién te ayudó a corregir el texto? Es interrogativa y es parcial porque
implica una respuesta que vaya sobre algo específico, ¿no? No implica una respuesta categórica o contundente. Interrogativa indirecta total. A ver, le consulté si querían hablar conmigo. Ajá, aquí. Dos. D. Porque le consulté si querían hablar conmigo, ¿no? Es una interrogativa, es indirecta porque no tiene signos de interrogación y es total. Le pregunté si querían hablar. Sí, sí querían, no querían, ¿no? Entonces, dubitativa. A ver, vamos a ver cuál es dubitativa. Probablemente, o sea, no se sabe, sepan a dónde te fuiste. Este es 3. B. Finalmente, exhortativa, cuídate mucho, cuídate, es como una orden, ¿no? Como un ruego, una especie de mandato, ¿no? A. Entonces hay que buscar una alternativa que tenga C, D, B, A. Y justamente la que cumple es la letra B, C, D, B, A. Entonces las demás, entonces son incorrectas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice aquí, así las oraciones, en el mes de octubre hay 2 días feriados, ¿no? Es una primera oración. Y ojalá mi equipo gane mañana en el nuevo estadio. Son 2 oraciones. Son clasificadas respectivamente como. En el mes de octubre hay 2 días feriados. Esta es enunciativa, ¿no? Es enunciativa. Y ojalá, esa es desiderativa. Porque ojalá, dice, ojalá, es un deseo, ¿no? Desiderativa. Hay que buscar una opción que vaya por ese rumbo. Enunciativa y desiderativa. La respuesta A es la correcta. No puede ser B porque dice dubitativa, ahí no se ve duda. Tampoco es exclamativa, pues no hay exclamación, no hay asombro, por ejemplo. Dubitativa. Tampoco puede ser dubitativa nuevamente, pero no hay duda allí. Exclamativa. Tampoco puede ser exclamativa porque no hay exclamación. Entonces la única respuesta posible, porque así es, eh, es enunciativa y desiderativa. ¿No? Enunciativa porque es una afirmación y desiderativa porque es un deseo. Ojalá. Siguiente pregunta. Dice, sobre la base de lo señalado, marque la alternativa que presenta oración dubitativa. Si quieres nadar rápido, debes. No, esa no es. Esa es una oración debes, es como un mandato. Ojalá, dubitativa, dice aquí, miren. Dubitativa, o sea, que exprese duda. Ojalá, no, ese expresa deseo, descartada. A lo mejor, ahí está la duda, ¿no? A lo mejor, o sea, de repente, ahí está la incertidumbre. Esa es la respuesta correcta. En este instante, María, dime, es como una orden, no me piden orden, me piden duda. Entonces, ellos suponen que, aquí hay una incertidumbre, ¿no? Pero a mí me piden, no, ellos suponen que los adolescentes son muy nerviosos. Es más bien como que una enunciativa, ¿no? Se está afirmando, ¿no? Ahora, la dubitativa, eh, evidentemente es la letra C, ¿no? Porque dice a lo mejor, o sea, de repente, quizás, tal vez, ahí está la duda, la incertidumbre. La letra C entonces es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Elija la alternativa que contiene una oración desiderativa. Desiderativa, o sea, deseo. Ojalá, ahí está, ¿no? Ojalá. Ojalá. Por favor, regrese. No, ese es exhortativa. Usted dijo que, ese es enunciativa. La vecina nos saludó igual.
esta otra es exclamativa. Entonces, la opción correcta aquí es la letra A, pero aquí creo que lo hemos... Ya está. Por si quedó dudas, la alternativa correcta es la A, desiderativa. Vamos con la última pregunta. Dice, las oraciones desiderativas se hallan ligadas a la función expresiva del lenguaje. De esta manera se manifiesta claramente el deseo, dice, ¿no? El deseo. O la voluntad de que se cumpla lo enunciado. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que corresponde a una oración desiderativa. Nuevamente nos piden desiderativa. ¿Qué significa eso? Que vamos a identificar una oración donde hay un deseo que todo le salga bien durante su viaje a Chosica. Claro, se van las personas, ¿no? Y cuando las personas se van, te deseo que te vaya bien, buen viaje, que todo, etcétera. Ahí está el deseo. Entonces la respuesta correcta aquí es A. B. Manténganse sentados para que no nos... No, esa es una orden, o sea, inmediatamente descartamos B. Le dije que le dije, ¿no? Es como una orden, ¿no? Diana, Lucía y Camila, vengan igual, es también una orden. Señor, maneje, también es una orden. Pero a mí no me piden orden. A mí, ¿qué me piden? Desiderativa, deseo. Entonces la respuesta correcta es nuevamente la letra A. Muy bien, estudiantes, hemos resuelto entonces el día de hoy, hemos resuelto el día de hoy en esta nueva sesión que es la sesión 36, hemos resuelto la oración simple y también hemos tratado algunos conceptos vinculados con las definiciones de oración simple y las múltiples clasificaciones o las múltiples clases de oraciones simples. Con esto estamos terminando esta sesión. Los invitamos a una próxima sesión, que es la sesión número 37. Esta sesión 37 tiene que ver con la oración compuesta coordinada, ¿no? Y vamos a hablar de las oraciones conjuntivas y las oraciones yuxtapuestas. Muy bien, recordar siempre que esta es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Los invitamos a que ustedes puedan ver en general todos los videos de principio a fin. Ya estamos en el video 36. Prontamente vamos a llegar al video 40. ¿Ya? No se pierdan estos videos, consúltenlos una y otra vez, es muy, muy importante. Recuerden que todas las preguntas que estamos resolviendo aquí, absolutamente todas, son preguntas de los exámenes de admisión de San Marcos. Y algo muy, muy interesante es que generalmente las preguntas en los exámenes de admisión cambian un poco, ¿no? Entonces, si tú logras ver estos videos desde el primer video hasta el último y logras hacer tus apuntes, anotar, ah, ok, dijo sobre la oración lo siguiente, ah, mira, mira, definitivamente te aseguro con total garantía de que en los próximos exámenes de admisión tú no vas a fallar en ninguna respuesta vinculada con el área de comunicación o lenguaje. Estos videos están pensados para ustedes como parte de la iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Entonces los invitamos a una próxima sesión donde hablaremos de la oración compuesta coordinada, ¿ya? Y tan pronto terminemos esto de los videos acerca del lenguaje, vamos a ver también que en los exámenes de admisión de San Marcos viene sobre comprensión lectora, que puede ser también un tema difícil o complicado. Vamos a tener también videos para ustedes. Muy bien, esto ha sido todo. Gracias. Nos vemos en una próxima sesión. Saludos cordiales.